¿Sabías que Viruta, Marco Antonio Campos, aceptó quedarse con el 40% de las ganancias del dueto que él mismo armó? Le dieron la parte chica del pastel al hombre que puso la estructura de cada rutina y cada película. Y aún así, no fue suficiente para que lo dejaran en paz. Lo que pasó después, nadie te lo ha contado bien. Fíjate que a finales de los años 50, Marco Antonio Campos era el hombre que abarrotaba las salas de cine de todo México. Las familias se juntaban frente al televisor entre semana nada más para verlo en cómicos y canciones. Los niños repetían sus rutinas al día siguiente en el recreo. Las señoras lo reconocían en la calle y los señores lo imitaban en las fiestas. Era la mitad seria de la pareja cómica más famosa del país. Y en esos años, nadie se habría imaginado que la historia de ese señor iba a terminar como terminó. Pero mira, ese mismo hombre que llenó teatros, estudios de cine y pantallas de televisión durante más de una década, terminó solo. Pasó sus últimos días encerrado en su propia casa, sin esposa, porque ella ya había fallecido, sin hijos, porque nunca los tuvo, y sin nadie que le tocara la puerta para preguntarle cómo andaba. Una noche, mientras dormía solo en su recámara, el corazón le falló de golpe y lo tumbó de la cama al piso. Intentó levantarse y no pudo. Las piernas ya no le respondían. Se arrastró por el suelo de su cuarto, cruzó el pasillo y bajó las escaleras jalándose con los brazos hasta llegar al teléfono de la sala. Alcanzó a marcar el 060 y le pidió a la operadora de emergencias que mandara una ambulancia. Se le fue el aire antes de poder decir más. Y aquí viene lo importante. Hoy no vamos a hablar nada más del cómico de cara seria que hacía reír a carcajadas a nuestros abuelos junto a Capulina. Aquí vas a conocer al ser humano que cargaba con un orgullo durísimo detrás de cada chiste. Un hombre que prefirió quedarse sin trabajo, sin amigos y sin un peso en la bolsa antes que doblar las manos o aceptar las migajas que le ofrecían. Porque sobre su buró de noche quedó un manuscrito a medio terminar donde él quería dejar escrita su versión de los hechos. Y junto a ese papel, el recuerdo de una propuesta millonaria que le habría devuelto los reflectores, el dinero y los aplausos de golpe. La rechazó sin pensarlo. Todo empezó con una promesa que Marco Antonio se hizo a sí mismo cuando era muy joven y que juró no romper aunque le costara la carrera entera. Le costó la carrera, le costó las amistades y le costó la salud. Mira, Marco Antonio Campos nació en 1919 en los barrios de Vallejo y Tepito, que en ese entonces eran lo más duro de la Ciudad de México. Su papá, Luis Roberto Campos, había sido capitán de artillería en la Revolución, bajo las órdenes de Venustiano Carranza. Su mamá, Sara Contreras, fue Adelita, o sea que ese niño creció en una casa donde la disciplina y la escasez eran el pan de cada día. La cosa es que cuando sus papás se separaron, Marco Antonio se fue a vivir con su mamá a casa de los abuelos maternos, y ahí apareció la persona que le cambió el rumbo, su abuela Mercedes. La señora tenía un piano vertical en la sala y se sentó con él todas las tardes a enseñarle a tocarlo. No era una clase formal, ni había dinero para un maestro. Era una abuela que quería sacar a su nieto de la calle, y el piano fue lo que usó para lograrlo. Resulta que con esa base musical, el chamaco empezó a buscar chamba en carpas y salones de baile. Cantaba y tocaba donde lo dejaran, con agrupaciones como El Póker de la Armonía, El Trío Latino y Los Romanceros. Le pagaban un par de monedas por noche, pero ahí fue donde aprendió a pararse frente a la gente y a aguantar la presión de un escenario. Y déjame contarte cómo se ganó el nombre. En un baile, Marco Antonio se aventó a imitar los pasos descompuestos de Adalberto Martínez Resortes, que en ese tiempo era el bailarín más popular de México. Pero desde el público alguien le gritó que ni de cerca le llegaba, que no pasaba de ser la viruta del carpintero comparado con el original. Cualquier otro se habría agüitado, pero Marco Antonio agarró ese insulto y lo hizo suyo. Desde esa noche empezó a presentarse como Viruta, y así se quedó para siempre. Con ese nombre nuevo formó su primer dueto cómico junto a José Domínguez Flores, al que le decían Chamula. Juntos armaron el acto de Viruta y Chamula, y hasta lograron grabar canciones cómicas con la disquera Columbia. Parecía que por fin las cosas le estaban saliendo bien. Pero espérate, porque aquí viene el primer golpe. Chamula tenía un problema serio con el alcohol. Llegaba tarde a las grabaciones y en más de una ocasión dejó colgado a Marco Antonio minutos antes de salir al aire en la radio. La gente de la estación esperando, el micrófono prendido y el compañero sin aparecer. Harto de dar la cara por los vicios de otro y de ser tratado como el simple patiño de la rutina,
Marco Antonio deshizo la pareja y se hizo una promesa que le iba a marcar el resto de la vida: no volver a someterse a nadie. Imagínate la escena. Corría 1951 y Marco Antonio estaba sentado solo en la cafetería de la XEW, con un café frente a él y sin saber para dónde jalar después de lo de Chamula. Llevaba las riendas de un programa de radio él solo, pero sin pareja cómica el acto no tenía la misma fuerza. Y justo ahí, en esa mesa, se le acercó un joven gordo, sonriente y bastante necio, que se llamaba Gaspar Genaine. Gaspar venía de pasarla muy mal. Sus compañeros del trío Los Trincas lo habían dejado botado en Nueva York sin un peso y tuvo que regresar a México con las manos vacías. Andaba sin chamba y sin grupo, y al ver a Marco Antonio en esa cafetería, se le ocurrió la idea de armar un programa de radio juntos. Viruta le dijo que no, así de seco. Llevaba años siendo el patiño de otros y no estaba dispuesto a repetir la historia. Pero Gaspar no se rendía. Le prometió algo que ningún otro compañero le había ofrecido: que el tonto del acto iba a ser él, que Marco Antonio podía ser el serio, el listo, el elegante, y que Gaspar se encargaría de hacer el ridículo. Ese apretón de manos en la cafetería de la XEW fue el momento que cambió la comedia en México, aunque ninguno de los dos lo sabía todavía. Pero verás el bombazo que vino después. Arrancaron en la radio con el programa Capulina y Don Viruta. De ahí brincaron a cómicos y canciones en la televisión de Televicentro. Y entonces llegó el cine. En 1958 estrenaron Se los chupó la bruja, su primera película juntos. Gaspar estaba tan inseguro del resultado que le confesó a su esposa que le daba pena lo que habían filmado. Pero la taquilla reventó. La película duró 8 semanas seguidas en cartelera y el público no paraba de ir a verla. El contraste físico entre los dos era perfecto. El flaco analítico con cara de profesor serio contra el gordo torpe que se tropezaba con todo. Era la versión mexicana del gordo y el flaco, pero con un estilo propio que caló hondo en las familias de todo el país. Ahí fue donde Marco Antonio dejó atrás su propio nombre para vivir como Viruta las 24 horas del día. Se metía a los estudios de producciones Zacarías a las 6 de la mañana y no salía hasta las 8 de la noche. Filmaba películas de día, grababa el programa de televisión en vivo por las tardes y todavía le daba tiempo de revisar los guiones de las historietas que publicaban con sus personajes. 14 horas diarias sin parar, con un ritmo que pocos en el medio podían aguantar. Y es que Marco Antonio era el freno elegante del dueto. Él ponía el orden, la estructura y el remate inteligente para que el público pudiera disfrutar las torpezas de Capulina. Sin ese contrapeso serio, los chistes de Gaspar no habrían pegado igual. Pero mientras los aplausos crecían y las películas se acumulaban, entre ellos dos ya había roces que nadie veía desde afuera. Lo que nadie sabía es que para mediados de los años 60, cuando el dueto estaba en lo más alto, Marco Antonio ya no podía con el ritmo. Los libretos que escribía Roberto Gómez Bolaños llegaban al foro a primera hora, y de ahí venían 14 horas seguidas de grabaciones, ensayos y llamados que no paraban. El dinero entraba a manos llenas, eso sí, pero entre giras por todo el país, filmaciones una tras otra y presentaciones en circos y carpas. Viruta vivía atrapado en una rutina que no le dejaba ni sentarse a comer tranquilo. Para ese entonces ya llevaban 26 películas juntos, un programa de televisión en vivo y una historieta que se publicaba cada semana, todo al mismo tiempo. Y así funcionaba el negocio en esos años. Los ejecutivos de Televicentro y los productores de cine no veían a dos personas con familia y cansancio. Veían boletos vendidos en taquilla. Mientras las contrataciones seguían llegando, a nadie en las oficinas de los estudios se le ocurrió preguntar si el hombre del bigote estilizado seguía aguantando el paso o ya estaba reventado. Lo importante era que las salas se llenaran y que la pareja no dejara de producir. Porque aquí viene el detalle. Fuera de cámara, entre Marco Antonio y Gaspar, las cosas se habían puesto muy mal. Las discusiones por los sueldos y los créditos de las películas se fueron poniendo cada vez más fuertes. Según cuenta Chespirito en su libro, Capulina le dijo a Viruta que el cómico exitoso era él y que por eso merecía ganar más. Marco Antonio aceptó un reparto de 60% para Gaspar y 40% para él, pero ni con eso se calmaron las cosas. Piénsalo un segundo. El hombre que armó el dueto, que le puso la estructura a cada rutina,
y que escribió los primeros argumentos de cine para los dos, terminó aceptando llevarse la parte menor del dinero, nada más, para que la sociedad siguiera funcionando. Y ni así fue suficiente. Para las últimas 2 películas que filmaron juntos, un par de robachicos y 2 pintores pintorescos, la relación ya estaba rota. Se cuenta que entre toma y toma no se dirigían una sola palabra. Caminaban para lados contrarios del set, no se miraban a los ojos y el silencio en el foro era tan pesado que todo el equipo lo notaba. Pero en cuanto el director gritaba acción, los dos soltaban las carcajadas y las rutinas como si fueran los mejores compadres del mundo. Y mientras todo México se seguía riendo con sus ocurrencias en la pantalla, Viruta llegaba a su casa y lo primero que hacía era prender un cigarro. Se fumaba uno tras otro, sentado solo en su sala, sin hablar con nadie. La tensión de esas jornadas y de esos pleitos callados lo fue empujando al tabaco como único desahogo. Se cuenta que encendía el siguiente con la colilla del anterior y que ni su esposa María de los Ángeles podía convencerlo de parar. El hombre que hacía reír a millones de familias no tenía con quién sentarse a platicar al final del día. Y después de años fumando sin parar, el corazón ya le estaba dando las primeras señales de que no iba a aguantar mucho más. Resulta que la ruptura no se dio con un pleito a gritos ni con un portazo. Se dio de la peor manera posible, con un éxito ajeno. Cuando Capulina estrenó su primera película en solitario, Operación Carambola, los productores se quedaron con la boca abierta. Las salas se llenaron igual que antes, los boletos se vendieron como pan caliente y el público infantil recibió al gordo simpático con los brazos abiertos, sin necesidad de pagar 2 sueldos de estrella. A partir de ahí, la suerte de Marco Antonio estaba echada. La industria del cine mexicano hizo sus cuentas y descubrió que la fórmula cómica funcionaba con uno solo. ¿Para qué mantener a 2 si con uno se llenaba la sala? Y el que sobraba, por supuesto, era el serio, el elegante, el que no hacía reír por sí mismo, sino que hacía que el otro luciera. Ese papel no se vendía en taquilla, pero mira, Viruta todavía tenía la puerta abierta. Se cuenta que Capulina le ofreció participar en algunas de sus películas en solitario, pero Marco Antonio se negó cada vez. Los productores también le ofrecieron seguir en el medio, pero ya con papeles secundarios y con sueldos que no se parecían en nada a los de antes. Marco Antonio podía haberse tragado el orgullo, aceptar lo que le dieran y seguir saliendo en pantalla. Otros en su lugar lo habrían hecho sin pensarlo. Estás ahí, con el contrato de un papel menor en la mano. Sabes que es menos de la mitad de lo que ganabas. Puedes firmarlo o puedes irte. Y se fue. Marco Antonio prefirió quedarse sin chamba antes que aceptar migajas de la misma gente que un año antes lo trataba como estrella. Su estilo de cómico elegante, de humor fino con estructura de relojería, ya no le interesaba a un mercado que pedía pasteles en la cara y chistes para niños. El cine popular mexicano estaba cambiando de época y Viruta no supo ni quiso cambiar con él. Y es que cuando Capulina se fue solo, no se fue solo del todo. Se llevó al guionista. Roberto Gómez Bolaños siguió escribiendo para Gaspar y le armó los libretos de la mayoría de sus 58 películas en solitario. La historieta que antes era de Viruta y Capulina siguió publicándose, pero nada más con el nombre de Capulina. Hasta la fórmula de humor blanco que Gaspar usó para ganarse el título de rey del humorismo blanco se la debía en parte a Chespirito. Todo lo que habían construido juntos se quedó de un solo lado. De la noche a la mañana, los mismos empresarios que antes le llenaban la agenda a Marco Antonio le dejaron de contestar las llamadas. Los que organizaban giras, los que le mandaban guiones, los que lo invitaban a los estrenos, todos voltearon para el otro lado. El teléfono de su casa dejó de sonar con ofertas y el nombre de Viruta fue desapareciendo de los periódicos, de las marquesinas y de las conversaciones del medio. Lo más pesado no fue quedarse sin trabajo. Lo más pesado fue ver que Capulina filmaba una película tras otra, salía en revistas, llenaba circos con su nombre y seguía haciendo reír a todo el país. El mismo país que a Marco Antonio ya lo había olvidado, porque en el medio del espectáculo, cuando dejas de salir en pantalla, es como si nunca hubieras estado ahí. Y Viruta se quedó con su dignidad bien puesta, con el orgullo intacto y sin un peso en la bolsa. Lo que viene después es todavía más difícil de contar. Fíjate cómo en cuanto se acabaron los contratos, se acabó la gente. Todo ese séquito de aduladores, empresarios y supuestos amigos que antes abarrotaban los camerinos de Viruta, desapareció de un día para otro.
Nadie lo buscó para un café, nadie le marcó para preguntarle cómo andaba, nadie le ofreció echarle la mano en lo que se acomodaba. Así funciona el medio. Cuando sales de cuadro, dejas de existir para los que antes te aplaudían. A su lado se quedaron nada más 2 personas. Su mamá, Sara Contreras, la Adelita que lo había criado sola, y su esposa, María de los Ángeles Pérez, la mujer con la que compartió su vida entera. Pero a María de los Ángeles le tocó pelear contra una enfermedad muy dura. Se cuenta que por eso la pareja nunca pudo tener hijos, y Marco Antonio la acompañó en esa batalla hasta el final. Cuando ella falleció, Marco Antonio se quedó con la casa más callada y con menos razones para salir de su cuarto. Pero espérate, porque Viruta no se dejó caer del todo. A pesar de todo lo que le había pasado, intentó seguir en lo suyo. Consiguió conducir un programa que se llamaba Cine Safaria en el Canal 2, donde presentaba películas y les ponía comentarios. No era estelar, no llenaba teatros como antes, pero era trabajo digno y él le echaba ganas. El problema fue que los de la televisora decidieron meterlo en el mismo horario que el Circo de Capulina. Y adivina a quién le dieron prioridad. El programa de Viruta fue cancelado para no competir con el de su ex compañero. Lejos de tirar la toalla, Marco Antonio aceptó papeles secundarios en películas como Águilas de Acero y un par de cintas más del montón. Ninguna lo regresó a los reflectores, pero él se paraba temprano, se aprendía sus líneas y se presentaba al foro como el profesional que siempre fue. No importaba que el papel fuera chiquito, él le daba el mismo respeto que le daba a las películas grandes. Y entonces pasó lo del homenaje. El conductor Raúl Velasco, que en esos años mandaba en la televisión mexicana desde siempre en domingo, tuvo la idea de juntar a Viruta y Capulina en su programa para una reconciliación en vivo. Les iba a dar un trofeo, les iba a pagar muy bien, y la audiencia habría sido de las más altas del año. Cualquier persona con cuentas pendientes y la cartera flaca lo habría aceptado sin pensarlo. Marco Antonio dijo que no. Le contestó a Velasco que no quería volver a ver ni a hablarle a Gaspar Enain, que no le interesaba el trofeo ni el dinero que le ofrecieran. Según se cuenta, sus palabras fueron que no volvería a verlo, ni aunque le ofrecieran todo el dinero del mundo. Y así se quedó, sin trofeo, sin dinero y sin reconciliación, pero con la palabra intacta. ¿Te acuerdas de aquella promesa que Marco Antonio se hizo de joven cuando deshizo la pareja con Chamula? No volver a someterse a nadie. Pues la cumplió hasta el final. El precio fue que se quedó sin amigos en el medio, sin reflectores y sin los pesos que le hacían falta. Pero la promesa se cumplió. Y después de perder el programa, perder los papeles de cine y rechazar la última oportunidad de regresar a la pantalla grande, a Viruta se le fue acabando la salud sin que nadie se diera cuenta. Después de que María de los Ángeles falleció, Viruta se quedó con su madre en la casa. Sara Contreras, la Adelita que lo había criado y lo había acompañado toda la vida, era lo último que le quedaba. Pero unos años después, Sara también se fue. Y a partir de ese momento, Marco Antonio se encerró y dejó de buscar a la gente. No recibía visitas, no salía a la calle y apenas hablaba con los pocos familiares que le quedaban. Los cigarros seguían siendo su compañía de todas las noches. Y el corazón, que ya había aguantado demasiado, le funcionaba nada más a la mitad por las veces que le había fallado antes. Los doctores le habían dicho que tenía que dejar de fumar, pero él no les hizo caso. Eso sí, las manos no las tenía quietas. Se cuenta que se sentaba todas las tardes en su escritorio a escribir sus memorias en un cuaderno, página por página, con su letra, como queriendo dejar constancia de lo que él había vivido y nadie más sabía. No lo terminó, pero lo intentó hasta donde el cuerpo le dio. Ya te conté al principio cómo terminó esa historia. La noche en que el corazón le falló, el piso frío, las piernas sin fuerza y la llamada al 060 con el último aliento que le quedaba. Lo que no te había dicho es lo que pasó después. Lo llevaron de urgencia y los doctores le dijeron que el corazón estaba muy dañado. Tenían que meterlo al quirófano de emergencia y no había de otra. Marco Antonio entró al quirófano el 19 de febrero de 1996. Con 76 años encima, pero cuando le empezaron a poner la anestesia, el corazón no aguantó. Dejó de respirar ahí mismo, en la mesa de operaciones, sin que los doctores pudieran hacer nada. Ni en ese momento dejó de ser el hombre de palabra que fue toda su vida. Se cuenta que dejó instrucciones a su familia para que no permitieran la entrada de Gaspar Enain al funeral,
Y así se hizo. Lo velaron sin la presencia de su excompañero. Capulina no fue. Ese cuaderno se quedó a medio terminar sobre su buró de noche, junto a un cenicero lleno y las teclas de un piano que ya nadie tocaba. Nunca se publicó. Marco Antonio Campos se llevó su versión de la historia sin que nadie la leyera. Ahora tú dime, ¿crees que la industria fue injusta al descartar al hombre que le dio forma al dueto más famoso del país? ¿O fue su propio orgullo el que lo fue alejando de las pantallas? Déjame tu respuesta aquí abajo en los comentarios. Y aquí viene lo curioso. Los dos empezaron sin nada. Los dos llenaron cines juntos. Y los dos cargaron con el peso de esa separación hasta el final de sus días. Viruta se encerró en su casa. Pero Capulina, aunque siguió en las pantallas, también pagó un precio que nadie le vio. Esa historia te la cuento en el siguiente video.